Cordial saludo, representantes de la unidad de PAN jurado y asesor quien acompañó este trabajo de grado durante el 2016-2017. Mucho gusto, mi nombre es Maridelis Sanabria López y es gratificante darles a conocer este trabajo de grado titulado Estrategia Metodológica para fortalecer la comprensión lectora de textos científicos en el área de ciencias naturales en la institución educativa La Gaitana Timaná del departamento del Huila. Objetivos de este trabajo de grado: generar, plantear una estrategia metodológica basada en el uso de textos científicos para fortalecer el área de ciencias naturales, principalmente con niños que presentan necesidades educativas especiales. Específico, estos se desarrollaron de manera secuencial. Primeramente, realizar un diagnóstico del nivel de comprensión lectora que tienen los niños NE. Segundo, analizar la percepción que tienen los niños ante el uso de textos científicos en el área de ciencias naturales. Tercero, diseñar una propuesta basada en el uso de textos científicos en el área de ciencias naturales, pero con niños que presentan necesidades educativas especiales. El problema de este trabajo de grado surge a partir de tres aspectos. Primero, las políticas colombianas, donde se describe sobre el proceso de inclusión, como por ejemplo el decreto 366 del Ministerio de Educación, el decreto 1421 del 2017 del Ministerio de Educación, señalan que todas las instituciones educativas deben ofrecer un servicio equitativo sin hacer exclusión de los niños que presentan necesidades educativas especiales. Por lo tanto, deben tener un acceso cada vez incrementándose más en las instituciones educativas. Ante esto, los docentes se sienten incapacitados. Por ejemplo, en la institución educativa La Gaitana, a través de una encuesta ya caracterizada en la institución, los docentes señalan que se sienten impotentes ante este proceso porque no tienen la formación profesional de tal manera que se le ofrezca un servicio a estos niños de acuerdo a sus necesidades educativas especiales. Igualmente, no tienen los recursos necesarios para que haya equidad en todos los estudiantes que tienen acceso al servicio educativo sin hacer exclusión alguna. Segundo, rendimiento académico. Los niños que presentan necesidades educativas especiales, a comparación de los otros estudiantes, presentan un bajo nivel académico en el área de español y en el área de matemática y especialmente en el área de ciencias naturales, situación que cabe señalar permite el trabajo de grado aquí ya señalado. Las pruebas externas, las pruebas saben durante el 2016-2017 no han sido los mejores resultados, principalmente en las áreas ya señaladas como español, matemáticas y ciencias naturales. Bases teóricas que orientaron este trabajo de grado. En primer lugar, el aprendizaje activista humanista. Esta teoría se permitió la orientación de este trabajo, primero porque la institución educativa donde se desarrolló el trabajo de grado cumple con el modelo activista humanista. Y segundo, los niños con necesidades educativas especiales, autores como Piaget señalan que si el estudiante parte de una situación del contexto, de un fenómeno donde el estudiante se desenvuelve, y en este caso las problemáticas que se trabajaron fueron relacionadas con el contexto del estudiante NE, entonces permite a que el estudiante adquiera un aprendizaje significativo y ese saber luego lo lleve a un hacer y después a un ser. Es decir, que si el estudiante logra las tres competencias de manera secuencial, el saber, el hacer, el ser, adquiere un aprendizaje significativo. Por otro lado, el texto científico. Urrego 2008 señala que el texto científico es pasar de un lenguaje vulgar o de un lenguaje cotidiano a un lenguaje simbólico o a un lenguaje científico. Esto permitió de que los estudiantes, a partir de la propuesta que se planteó, pasaran desde el lenguaje vulgar que la adquieren en su contexto y entendieran el lenguaje científico que se le plantea en los textos o las lecturas estipuladas en ese trabajo de grado. Por otro lado, otro fundamento que se tuvo en cuenta es la estrategia metodológica. Jiménez en el 2005 señala que una estrategia metodológica es la organización, la sistematización de un proceso para adquirir un conocimiento de manera secuencial. Por eso, en este trabajo de grado, la estrategia que se planteó es de manera secuencial. Metodología del trabajo de grado. La metodología se basó en el paradigma cualitativo mixto estipulada por Hernández Sampieri, donde se le hace mayor hincapié al paradigma cualitativo. ¿Por qué? Porque lo que se buscó en este trabajo es motivar al estudiante en primer lugar hacia la lectura de textos científicos. Igualmente fue necesario el aspecto cuantitativo porque
se halló una evolución antes y después de la propuesta, donde se determinó si el estudiante evolucionó en su aprendizaje cognitivo al hacer lecturas científicas. Por otro lado, los instrumentos siguieron el paradigma, donde los instrumentos cualitativos fueron la observación directa, la rejilla de observación, pero el instrumento cuantitativo fue una encuesta con preguntas cerradas. La observación y la rejilla permitieron hacer una interpretación de la actitud del niño ante el uso de textos científicos, pero estos textos eran basados en situaciones del contexto. En cuanto a la encuesta, permitió hacer una descripción de la evolución que tuvo el niño en cuanto a la adquisición de comprensión de textos científicos antes y después. En cuanto al diseño utilizado para esta investigación y el tipo de investigación, fue proyecto factible. ¿Por qué proyecto factible? Porque se hizo de manera secuencial, porque tuvo un proceso de manera secuencial. Y no experimental, porque las variables no se manipularon, sino fueron situaciones que surgen en el contexto del estudiante o en la vida cotidiana donde el niño se desenvuelve. La muestra se realizó de manera utilizando un cálculo estadístico en línea, donde este cálculo estadístico arrojó una muestra de 31 estudiantes con necesidades educativas especiales. Cabe señalar que se tuvo en cuenta un 95% de efectividad y un 5% de error. Ese 5% se consideró debido a que es una población flotante y muchos de los niños que habitan en este lugar, sus padres no encuentran un campo laboral y deben emigrar a otras ciudades para poder desenvolverse en su vida. En cuanto a los resultados siguieron el paradigma cualitativo mixto. En primer lugar, el objetivo principal, que era diagnosticar el nivel de comprensión lectora, entonces se aplicó un test, donde ese test fue aplicado antes y después. En esta gráfica que se evidencian aquí, se puede determinar que antes el estudiante tenía un nivel alto literal, pero no alcanzaba un nivel inferencial y crítico. Después de la propuesta, se identificó que el nivel inferencial y el nivel crítico avanzaron de manera significativa, indicando que el alumno ha sido capaz de pasar ese lenguaje cotidiano, ese lenguaje vulgar, a un lenguaje científico donde hace lecturas y es capaz de comprenderlas y relacionarlas con su contexto. En cuanto al objetivo número 2, que era analizar la percepción de los niños se evidenciaron a través de la observación directa y los registros de la rejilla, que el estudiante participa, se siente motivado, ya deja de ser un estudiante pasivo y pasa a ser un estudiante activo, donde él mismo propone temáticas a trabajar. En cuanto al diseño de la propuesta fue basada de acuerdo a los intereses de los niños, donde hizo partícipe el rol de los padres de familia. Ellos plantearon las temáticas a desarrollar y estas temáticas fueron orientadas por el docente, de tal manera que el maestro, a partir de su conocimiento, las llevó a un contexto ya más científico para que el estudiante relacionara ese conocimiento vulgar con el conocimiento científico. Para lograr los objetivos 2 y 3 planteados en este trabajo de grado, se hizo una categorización, y más que este trabajo pues fue fundamentado en la investigación cualitativa principalmente. Entonces se categorizó todos los resultados obtenidos en la observación directa y en la rejilla de observación, como también el análisis que se le hizo al pretest y al posttest. Entre las categorías que se analizan aquí, se codificaron teniendo en cuenta 3 categorías. La primera, comprensión lectora a nivel literal, inferencial y crítico. La segunda categoría, fenómenos naturales e intereses del estudiante como estrategia metodológica. Y tercero, evaluación de los resultados del desarrollo de las estrategias. La primera categoría se codificó a través de un código CLIC, la segunda FNE y la tercera ERD. La primera hizo relación al tipo de lectura que adquirió el alumno. La lectura pues basada en un lenguaje científico, como ya se mencionó, pero aquí se evidencia que el alumno pasa de una actitud
pasiva a una actitud activa y pasa de un lenguaje vulgar a un lenguaje científico basado en situaciones o fenómenos que surgen en su contexto o que son de su interés. En cuanto a la segunda categoría, que es fenómenos naturales de intereses, ya se había mencionado. Los fenómenos que se utilizaron fueron las vivencias de ellos, como el calentamiento global. En Timaná, la institución, actualmente las temperaturas durante los últimos 5 años han venido elevándose a un grado centígrado de bastante porcentaje, donde hace 5 años la temperatura era bajo 23 grados centígrados y ahora sube a 32 grados centígrados. Otra situación fue el uso de alimentos transgénicos, como también problemas cromosómicos que vienen evidenciándose bastante en la institución educativa La Gaitana de los niños o hijos de padres de familia que son drogadictos o padres que presentan anomalías cromosómicas. La última categoría, que fue la ERD, evaluación de resultados, pues se tuvo en cuenta los resultados que los alumnos han venido teniendo en su parte académica a nivel interno y a nivel externo, indicando que hay una necesidad. Entonces esa necesidad llevó a que los estudiantes necesitaban de una estrategia que les permitiera favorecer la comprensión y la actitud ante el uso de textos científicos. Propuesta de este trabajo de grado. La propuesta, pues como ya se mencionó, fue una propuesta secuencial. Esta propuesta estuvo fundamentada en textos que ya se hablaron, textos relacionados con la drogadicción, la sexualidad, calentamiento global, genética. Esta propuesta cabe señalar que se basó en el contexto, como también se basó en los lineamientos o en los estándares curriculares demandados por el MEN en el estándar de ciencia, tecnología y sociedad. Esta propuesta tuvo el desarrollo de 3 competencias, que fue la comprensión, producción y el aspecto sociocultural. En cuanto a la comprensión, pues que se buscó que el estudiante comprendiera esos fenómenos naturales, pero haciendo uso de los textos científicos. El estudiante comprende que es un calentamiento global, pero al momento de hacer una lectura no comprendía. Después de plantear la propuesta, el estudiante pudo entender ese lenguaje científico y comprendió las situaciones o fenómenos naturales que él vive a diario. En cuanto a la producción, se basó en la composición y en la capacidad crítica, donde el estudiante NE, a pesar de sus limitaciones, a pesar de sus necesidades educativas, fue capaz de producir en foros, participar en debates, hacer lecturas y participar de manera crítica de acuerdo a lo que adquirió y haciendo uso de un lenguaje ya más avanzado, donde después de adquirir esas 2 competencias, comprender un texto y luego producir en foros y participar, el alumno tuvo la habilidad de desenvolverse desde la parte social y cultural, donde se planteó ferias ambientales, ferias culturales. El alumno, muy motivado, participó en todas esas experiencias cotidianas. Además, fue capaz de desarrollar textos científicos orientados por el docente y acompañados por el maestro. Entonces cabe de nuevo hacer un hincapié aquí de que la propuesta fue basada en 3 competencias: comprensión, producción y sociocultural. La parte de comprensión fue de entender ese lenguaje científico. La parte de producción, él mismo ser capaz de redactar un texto científico haciendo uso de un lenguaje ya más avanzado, haciendo uso de las terminologías de ciencias naturales. Y en tercero, participó en foros ambientales, en foros culturales y en el día de la Feria de la Ciencia. Esta fue una estrategia muy significativa porque los padres de familia los acompañaron durante todo el proceso, donde estos estudiantes muchas veces se sienten excluidos porque la comunidad piensa que por tener esas necesidades educativas especiales no son capaces de desarrollar un lenguaje o un avance cognitivo, y al verlos participando en una sociedad, en una feria, en un foro, generó sensibilización ante ese proceso. Entonces se puede decir que una estrategia metodológica, concluyendo aquí,
permite el aprendizaje significativo de niños que presentan necesidades educativas especiales, donde Vygotsky menciona que cuando el alumno se lleva a su zona más próxima, y en ese caso pues cuál es la zona más próxima, pues el contexto, adquiere un desarrollo significativo para el estudiante. Entonces se concluye que la estrategia metodológica fue efectiva para el aprendizaje significativo del estudiante, donde desarrolló las 3 competencias: el saber, el hacer, el ser, independientemente de sus necesidades educativas especiales. Se da por terminada la sustentación de este trabajo de grado. Espero que sea de agrado para ustedes. Muchas gracias.